Newmark Knight Frank, un nuevo panorama en real estate. Lo tenemos a Samuel Campos, ¿sí? Ya recordás Buenísimo. que es un conocido, ¿ok? del programa, ¿sí? Uh-huh. Responsable, uno de los líderes del equipo de Global Corporate Services de Newmark, ¿sí? Y Sí. con una pisada muy, muy fuerte en la región. Con lo cual, Samuel, buenas tardes. Alejandro y Lía Gelfi, te saludamos. Mi estimado Alex, Lía, qué gustísimo saludarlos. Es un auténtico placer volver a platicar con ustedes. Si bien es cierto que se extraña el contacto físico, la cercanía, la presencia, también es cierto que las nuevas redes, las nuevas herramientas nos ayudan a mantener esta cercanía y esta presencia. Y bueno, nuevamente es un gran gusto, es todo un placer poder estar aquí compartiendo y platicando con ustedes un rato. Sí, la verdad que muy contentos. Este año no habíamos tenido el gusto de tenerte, Samuel, en el programa. La verdad que se nos pasó rapidísimo el año con la pandemia. No sé cómo llegamos a casi noviembre. Así que muchísimas gracias. Y bueno, queremos aprovecharte. Yo quiero aprovecharte y hacerte varias preguntas. Que vos tenés una visión general de los mercados de América Latina especialmente. Así que la idea era esa. Y entonces te quiero preguntar cómo ves el flujo de inversiones en América Latina en este contexto, qué es lo que está pasando. Mira, como bien dices, se nos fue muy rápido el año, no habíamos tenido oportunidad de platicar y grandes cosas pasaron en este lapso que no nos comunicamos. Antes de entrar de lleno al tema de los mercados, me gustaría hacerte un comentario sobre las cosas que han pasado y que han estado moldeando y reconfigurando todo lo que tiene que ver con la atracción de inversiones, con el crecimiento de empresas y con un nuevo orden económico que estamos viviendo, ¿no? Te diría que hay dos temas principales para toda Latinoamérica y un tercero adicional para México, en específico en el caso de México. Los dos temas que han remoldeado, han reconfigurado el tema de las inversiones, tienen que ver el primero con la guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y China, ¿sí? Ese tema ha sido un reto muy complejo para las empresas que producían en Asia, y no necesariamente estoy hablando de empresas chinas, sino empresas del continente, europeas, de otras partes de Asia, que producían en China por sus costos, pero que ahora ante todas estas amenazas, represalias, tarifas, cuotas, están teniendo que replantear forzosamente su ubicación. Y el segundo gran tema se detona cuando llega la pandemia. ¿Por qué? Porque se cierran las fronteras comerciales y físicas y se da cuenta el empresariado que tener todos los huevos en la misma canasta, y en este caso en la canasta china, pues no fue la decisión más inteligente, ¿sí? Te doy un dato. En el 2019, del año 2019, las exportaciones que China hizo a Estados Unidos cayeron en $90,000 millones. Y esto fue nada más un tema de la amenaza comercial. Todavía no teníamos la pandemia en el radar. Entonces, imagínate $90,000 millones que ya no están siendo producidos en China y que se tienen que producir en otro lado. ¿Quién ganó con esta reducción de exportaciones chinas hacia Estados Unidos? Te diría que en primer lugar ganaron los países asiáticos de bajo costo, Taiwán, Singapur, Indonesia, etcétera, que se llevaron aproximadamente un poquito más de un tercio de estos $90,000 millones. Europa se llevó aproximadamente, ya estamos hablando países de Europa del Este, más o menos otros 25,000 millones de dólares.
México se logró llevar 13,000 millones de dólares y otros 15,000 se repartieron entre otros países. Pero esta tendencia se acrecentó, se agudizó mucho más con el tema de la pandemia. Y cuando llega la pandemia, vimos un tema bien interesante. Absolutamente todas las empresas tuvieron un impacto por la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Las empresas se impactaron de manera positiva y de manera negativa. ¿Quiénes fueron los que se impactaron de manera positiva? Prácticamente todas las actividades que tienen que ver o tienen relación con el e-commerce se vieron impactadas positivamente, ¿sí? Empresas que tienen actividades que no requieren proximidad social se vieron impactadas positivamente. Y junto con el e-commerce, todo lo que tiene que ver con procesos de salud o manufactura de productos farmacéuticos tuvieron también un despunte, un reposicionamiento bastante interesante, ¿sí? Entonces hablamos de empresas de biotecnología, equipo médico, farmacéuticas, plataformas, lo que vimos que pasó con Zoom, con Teams, con Google Meet, con todas estas, fue impresionante, ¿sí? Y por otro lado, tuvimos las que se vieron impactadas, pero de manera negativa, ¿no? Actividades que tenían que ver con mucho contacto, mucha relación, mucha proximidad social, y aquí hablamos, bueno, lo estamos viendo todos, asistencias a estadios, asistencias a eventos masivos, conciertos, etcétera, ¿no? ¿Quiénes más se vieron muy afectados? Todas aquellas actividades que dependían de la proveeduría china. Entonces, poniendo esto, te decía que estos son los dos grandes factores que afectaron el flujo de inversiones para América Latina. Y te hablaba de un tercer factor para México, que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Este tratado sentó nuevas bases, sobre todo en los temas de contenido regional para productos, donde con este nuevo tratado se exige que los productos que circulan, que se comercian dentro del mercado norteamericano, tengan mayor contenido regional, ¿no? Entonces eso también es otro tema que se suma a toda esta tendencia. ¿Qué es lo que pasa? En un principio, el cuestionamiento, la gran incógnita era si las empresas tenían que salir de China y buscar una ubicación más cerca de su cliente intermedio o final, ¿sí? Lo que todo mundo estamos oyendo que son las estrategias de nearshoring. Al final, lo que acabó pasando en la práctica es que se creó una fórmula que se llama China más uno, ¿sí? Es decir, las empresas mantienen su operación en China porque sigue siendo un gran mercado. El mercado asiático es un mercado enorme y extraordinario, pero además adicionan una nueva planta productiva, una nueva operación, un nuevo centro de distribución en algún punto del continente americano. Sí, entonces esta fórmula de China más uno es la que hemos estado viendo. Y esto nos lleva a lo que ha pasado en el continente. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, estamos viendo que las empresas chinas están buscando poner un pie en la zona de Norteamérica. Y esto nos ha llevado a que busquen, uno, países con tratados comerciales con Estados Unidos. Y en este sentido, Chile, Costa Rica, México y Colombia han estado siendo bastante beneficiados, ¿sí? Te doy un dato. Sí. En términos de mercado, sí, las empresas chinas que han llegado a México se han estado instalando en la frontera norte de México, es decir, buscan la proximidad inmediata con el mercado americano, por un lado, y por otro lado buscan que sus ejecutivos vivan en la ciudad fronteriza de Estados Unidos, ya sea San Diego, El Paso, claro, Brownsville, y hagan el traslado diario de San Diego a Tijuana, del Paso a Juárez, para trabajar y operar, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué es lo que ha pasado? Que en ciudades como Tijuana tenemos una disponibilidad de espacios industriales del 1.5%. O
sea, en términos de mercado, tener un 1.5% prácticamente significa que no tienes espacio disponible para una empresa nueva que quiere instalarse. ¿Sí? Una ciudad tipo Reynosa, que es otra de las fronteras que tenemos en el lado este de México, tiene una disponibilidad del 2.7%. ¿Sí? Entonces, ha sido realmente interesante ver cómo las empresas chinas han llegado a México y se han posicionado en la franja norte del país. Sí, hemos visto proyectos bastante interesantes. Por otro lado, lo que hemos estado viendo es que, y te lo mencionaba en el tema de las empresas impactadas positivamente, es que el e-commerce ha estado también reconfigurando el mercado industrial. Las grandes empresas de e-commerce en el continente y sobre todo en Latinoamérica han estado creciendo de manera importantísima. Y bueno, para nadie es un secreto que la empresa más importante en Latinoamérica de e-commerce es una empresa argentina, que todos conocemos, ¿no? A ver, puedes mencionarla. Ha crecido. Mercado Libre es el unicornio del continente, ¿sí? Mercado Libre es un ejemplo a seguir para todas las empresas. Acaba de abrir un nuevo centro de distribución en México. Está, bueno, en Argentina, lógicamente, es la empresa líder, pero es el líder en Argentina, es líder en México, es líder en el resto del continente, en el resto de Latinoamérica, ¿no? Muy lejos le sigue Amazon. La brecha que ha logrado establecer entre su compañía, la gente de Mercado Libre, y los demás es enorme. Entonces, Mercado Libre está creciendo de una manera impresionante, y esto está moviendo, bueno, el Mercado Libre y el resto de las empresas de e-commerce como Amazon, como eBay, etcétera, están también reconfigurando el tema logístico en la región de dos maneras. Primero, los grandes centros de distribución están siendo áreas donde en un mismo espacio la empresa está rentando 40, 50, 60 mil metros cuadrados para hacer su centro de distribución máster, ¿sí? Pero el tema que sigue, y es un tema que se vuelve también súper interesante, es el tema de la última milla, que es cómo estoy más cerca de la gente que quiere o que ha comprado el producto que yo ofrezco. Y entonces el tema de la última milla está generando también una revolución en el tema inmobiliario, porque espacios que ya no eran viables para temas industriales ya dentro de las manchas urbanas tienen una segunda vida, ¿sí? Y pueden ser pequeños centros de distribución que satisfagan las necesidades de un radio limitado de gente o una área específica, y así puedan seguir siendo más eficientes todas estas empresas en sus procesos de distribución. Sí, exactamente, sí. Manuel, discúlpame que te interrumpa. Por las dudas, te quiero hacer esta pregunta. La verdad que es muy claro y tenés, digamos, muy, muy didáctico también el relato, y todos los datos que diste son muy buenos. Y en un momento mencionaste que unos 15.000 millones van para otros mercados. Yo te quiero preguntar si algo de esos 15.000 millones van para abajo de México, digamos. Por ahí Chile, Costa Rica, mencionaste México, Colombia, son los interesantes. Argentina no está nunca en la lista, ¿no? Mira, no, últimamente no, y no en este momento, pero te voy a decir dónde está jugando Argentina, y está jugando de manera muy interesante. Sí. Hay una encuesta que se hizo por parte de, no estoy seguro si fue Deloitte o EY, que hace encuestas entre los principales CEOs del mundo. Y mencionan dónde son los lugares a donde se quisieran ir si tuvieran que irse a poner centros de servicio compartido, ¿no? Un centro de servicio compartido no es un centro de manufactura, es un centro donde hay gente atendiendo clientes, puede ser, es la evolución del call tipo center. De servicios. Es la evolución del call center. Un centro de servicio compartido puede ser tener toda tu área de finanzas
en un punto específico. ¿Sí? Y entonces controla las finanzas de toda tu empresa en un punto específico que nada más se dedica a eso. O puedes tener todo tu área de ingeniería o toda tu área de ventas. Entonces, estos centros de servicio compartidos son una tendencia que se está dando y se está dando mucho más a raíz de la entrada del coronavirus, de la pandemia. Entonces, y eligen a lo que iba es, Argentina, me vas a... han elegido, y te doy dos datos aquí. Primero, el 16% de los CEOs de las empresas más importantes del mundo consideran que América Latina puede ser una ubicación estratégica para sus proyectos de centros compartidos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera. El segundo dato tiene que ver con la atracción de inversión a la región. En los últimos 15 años, los centros de servicio compartido han invertido aproximadamente $1,600 millones en Latinoamérica. ¿Sí? De este dinero, de estos proyectos de inversión, Argentina ocupa el cuarto lugar. Curiosamente, el primer lugar en atracción de proyectos para centros de servicio compartido lo tiene Costa Rica. ¿Sí? Costa Rica, y este es un tema que nos da para otra charla muy extensiva, tiene un programa de incentivos. Costa Rica tiene unos perdón, Sam, Costa Rica, perdón, sabemos, sí, adelante, beneficios impositivos y demás que lo hacen muy, muy interesante para este tipo, al igual que Uruguay, para este tipo de servicios. Exactamente. Y es por ahí el tema, mi estimado Alex. Por estas ventajas fiscales, por este esquema de incentivos y de facilidades a la inversión, Costa Rica ha sido el primer lugar en Latinoamérica en atraer proyectos de centros de servicio compartido. Segundo lugar, México. Tercer lugar, Brasil. Y en cuarto lugar, Argentina. Si me preguntas ahorita por dónde puede venir un rayo de luz, una esperanza, una ruta potencial a seguir para todo el talento que es demasiado, que es muchísimo en Argentina, tiene que ver con este tema de centros de servicio compartido, BPOs, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay una gran oportunidad y me parece que ahí Argentina tiene muchísimas ventajas en términos de su gente, ¿no? El nivel educativo, cultural, etcétera, de la gente en Argentina es muy elevado y ahí puede haber una gran oportunidad para este tipo de proyectos. Bueno, ojalá, porque eso significaría trabajo automático, ¿no? Claro. Para gente, digamos, con las capacidades que requieren esos centros de servicio. Y desde manufacturas, lo que es instalación de manufacturas, de empresas, digamos, de la industria manufacturera, eso, ¿cómo lo ves radicándose en América Latina? ¿Cuáles son los países en América Latina elegir? Sí, ciertamente te diría que Brasil va a seguir creciendo en términos de manufactura, es indudable. Además tiene el mercado más grande creciendo junto con México, así que... Sí, así es. Y fíjate, la gran fortaleza de Brasil siempre ha sido su mercado interno, cosa que México no tiene. ¿Sí? México depende totalmente del mercado de Estados Unidos, pero Brasil tiene la fortaleza de tener un gran mercado interno. Uh-huh. Sí. Colombia está despuntando, Colombia ha estado haciendo las cosas bien y está atrayendo muchos proyectos de manufactura. Costa Rica sigue jalando muchos proyectos y Costa Rica ha tenido una estrategia bastante interesante. Se ha especializado en productos de salud, es decir, en todo lo que son dispositivos médicos y se ha vuelto una potencia en Latinoamérica para dispositivos médicos, ¿no? ¿Dónde veo yo también otra oportunidad? Y es bien interesante. Argentina en el último año creció en 106% su consumo de ventas online, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en muy poco tiempo va a necesitar más centros de distribución, centros de última milla y gente atendiendo en estos centros de servicio compartido todas estas necesidades que se están dando. Porque nuevamente, si yo hago una compra en México por Mercado Libre y tengo un problema y tengo que hablar, lo más natural sería que me contestara alguien en Argentina y ese es un empleo que se debe generar y quedar allá.
Exacto, exacto. Muy bien, Samuel. La verdad que sí, efectivamente tenemos que seguir hablando porque tenés mucha información y muy valiosa. Así que ya te vamos a comprometer a seguir profundizando todos estos temas y que por supuesto también, bueno, a través de Alejandro fijemos otra charla porque es muy interesante. Ya tenemos que cerrar la entrevista porque tenemos compromisos ya en la segunda mitad del programa, pero muchísimas gracias. Hay Un algunos gusto, como datos, la siempre, verdad, poder platicar con que nos vienen ustedes. bien. Gracias. Es un gusto platicar con ustedes. Un abrazo Un gusto, grande y Samuel. muchas gracias, Samuel.